Qué gusto tenerte a través de nuestros medios. Deseo que prepares tu corazón para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Bienvenido. Y esta semana algo que me causó risa de una niña que se le acerca a su mamá que está en la cocina lavando tiestos, lavando platos, y la niña se sube en su banca, le llega, le toca sus cabellos y ve que de ellos salen unas canas. Y le dice: mamá, ¿y esto por qué sale? Y le dice la mamá: cada una de ellas es por cada vez que no me has obedecido. La niña se queda pensando, aclara su voz y le dice: mamá, ¿y por qué mi abuelita está llena de canas? De verdad que uno aprende a hacer, uno valora a la mamá ya cuando uno es mamá o papá, ¿cierto que sí? Es como cuando uno está en casa, uno de hijo cree que todo viene ya. O sea, uno no se preocupa si hay que pagar a luz, agua, uno abre la nevera y solamente es quiero, pero cuando le toca a uno y de verdad empieza uno a trabajar y a llenar esa nevera y que hay hijos, uno dice: uy, ¿cómo hacía mi papá? Nosotros éramos 5 hijos. Y yo muchas veces, gracias a Dios se lo dije en vida: papá, gracias, porque yo de verdad yo no valoraba todo lo que usted hacía por nosotros, pero lo valoré fue después de que me tocó a mí trabajar y esforzarme por sacar hijos. Y así son muchas veces, así somos nosotros con nuestras madres, las valoramos, pero tal vez ya después de que hemos sido mamás o hemos sido papás. Y hay un texto que está en la Biblia, que está en Proverbios 31. Proverbios 31, versículo 1 y 2. Si lo tiene, diga amén. Exhortación a un rey. Dichos del rey Lemuel de Masa, con los cuales su madre le dio instrucción: hijo mío, fruto de mis entrañas, respuesta de Dios a mis ruegos. ¿Qué más te puedo decir? Que no gastes tu energía con mujeres, pues por ellas los reyes se pierden. Yo estuve mirando más o menos lo que dicen los estudiosos de este pasaje, y Lemuel era un rey de una de las tribus árabes al norte de Israel. Se dice que era amigo del rey Salomón, pero algo que me dice que estuve mirando es que este hombre dice algo muy lindo. Dice: dichos del rey Lemuel de Masa. Masa era el lugar de donde era el rey, con los cuales su madre le dio instrucción. Y aquí él recuerda algo. Él recuerda a su mamá siendo un rey, y él recuerda lo que su mamá le decía: hijo mío. ¿Cómo le decía a su mamá? Hijo mío. ¿Cómo le decía a usted su mamá? Este chino berraco. ¿Qué le decía? ¿Cómo nos decía mamá? Hijo mío. A ver, mamás, levanten la mano todas las que son mamás. Cierto que yo me acuerdo que mi esposa le decía a mi hija, le decía: es que yo a usted lo tuve aquí 9 meses. Estuvo en mi vientre, o sea, es algo mío. Hace 2 días, 3 días, nuestra hija mayor estuvo de cumpleaños. Y yo me acuerdo cuando la vi por primera vez, cuando me dijeron, yo estaba en la incubadora y yo entré aquí en la clínica Occidente, todavía lo recuerdo muy bien. Cuando yo entré, abrí la puerta y el impacto cuando yo la vi, y supe que era una parte de mí que estaba ahí. Y supe, sin ser la mamá y que no la había tenido en mis entrañas, que había salido de mí. Y eso es lo que siente una mamá por ese hijo. Míralo como le decía la mamá del rey Lemuel, le decía: hijo mío, fruto de mis entrañas. Qué tremendo. Y cómo recuerda ese rey a esta mamá, cómo recuerda como ella le decía: fruto de mis entrañas, respuesta de Dios a mis ruegos. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal? Qué hermoso que le digan a vos: tú eres la respuesta de una oración que yo le hice a Dios. Eres la respuesta de Dios a mis ruegos. Y aquí empieza él a recordar los consejos que ella le daba. Le dice: que no gastes. Digo, ¿qué más te puedo decir?
Recuerda a él que no gastes tu energía con mujeres, pues por ellas los reyes se pierden. Y le da 3 consejos más, pero algo que a mí me llama la atención es que cómo este hombre recuerda a su mamá. Y recuerda el gran consejo, los grandes consejos que ella le dio. Ahora, ella sabía que estaba formando un rey. Ella sabía que estaba formando una gran persona. Ahora te digo a ti, mamá y papá, nosotros tenemos que ser conscientes de que si tenemos un hijo estamos formando una persona con principios, una gran persona. Y nosotros en nuestra ignorancia tal vez hemos dejado la educación o al colegio o a terceras personas, olvidando que somos nosotros los que le vamos a labrar su destino. Hay una película muy tremenda que se llama Manos Milagrosas. Si pueden verla, excelente. Es de las mejores películas que yo he visto. Y este niño recuerda que su mamá un día, al verlos que no hacían nada en la casa después de llegar a estudiar, no hacían sino ver televisión, ella dijo, no, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar de ver televisión. Y en ese tiempo no habían celulares, este tiempo yo quiero que vayan a la biblioteca y empiecen a estudiar un libro. Y ellos hicieron caso y empezaron a estudiar. Y él cuenta, porque es una bibliografía. Ella sabe cómo ella era madre cabeza de familia. Ella lo que hacía era coser ropa y trabajar en lugares, en lo que fuera, con tal de mantener y sacar adelante esos 2 hijos. Y él cuenta que él empezó a hacer eso y le empezó a gustar muchas cosas. Le empezó a gustar el ir a una biblioteca, el abrir un libro, y se dio cuenta que él mismo empezó a destacarse dentro del colegio. Pues esos principios que su mamá, y si ustedes ven la película, una persona que de pronto no sabía leer, porque ella no sabía leer bien, pero ella anhelaba ver a sus hijos más allá. Ella quería ver a sus hijos cumpliendo otros sueños, otras metas. Este hombre fue médico cirujano y fue el primer hombre, ha sido el primer hombre en la historia en separar 2 bebés pegados de cabeza, siameses, unidos por la cabeza. Y ambos después, fue el primero que después de hacer la cirugía se mantuvieron vivos. O sea, y él le da honra a su mamá, él le da esa honra a su mamá. Es como este rey haciendo lo mismo, el rey Lemuel, recordando que gracias a los consejos de una madre sabia, hoy en día tiene un reinado estable, su reino es estable. Amén. Pero yo me hacía una pregunta, bueno, ¿y por qué debo honrar a mi mamá? ¿Cuántos hacen esa pregunta? ¿Por qué debemos honrar a nuestras madres? Mira la definición que encontré de lo que es honra. Demostración de aprecio que se hace de alguien por su virtud y mérito. Demostración de aprecio. Es bueno demostrar cuánto apreciamos a una persona. La honramos cuando le demostramos cuánto la amamos. La amamos cuando yo le demuestro todo el esfuerzo que esa persona ha hecho por mí. Honro a una persona cuando que sé que a través de sus consejos ha guiado mi vida. Y llega el momento en donde no solamente con mis palabras, sino empiezo a demostrarlo con mis actos, con mis hechos, a través de su cuidado, de su enseñanza, en este caso a nuestras madres. Pero ¿por qué debo honrarla? Mira, yo encontré 3 cosas. Lo primero, porque agrada a Dios. Y dice Deuteronomio 5:16, dice, honra a tu padre y a tu madre tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Es una ordenanza. O sea, eso no es si usted quiere, no, como el Señor te lo ordenó. Tanto que es el 5.º mandamiento de los 10 mandamientos de Dios. El 5.º es honra a tu padre y a tu madre tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces, ese entonces quiere decir mucho, porque va a venir como consecuencia de, si tú honras a tu papá y a tu mamá, entonces vendrá. Ahí hay una promesa. Recuerden que las promesas de Dios anteceden siempre una dirección, anteceden un mandato. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. La versión Reina Valera dice, entonces, para que te vaya bien
en todo lo que tú hagas. Dios se tomó el tiempo de dejar una bendición en uno de sus mandamientos y fue en este. ¿Saben que pensando en lo que es el amor de Dios, muchas veces no entendemos lo que es el amor de Dios, pero es el amor más parecido de una mamá? ¿Tú quieres saber cómo Dios ama? Piensa en una mamá. El amor de Dios es incondicional. Da sin esperar nada a cambio. Da con toda. No le importa sacarse el pan de la boca para dárselo a sus hijos. O no es literal. ¿Cuántas mamás se privan de ciertos gustos y de ciertas cosas con tal de que a sus hijos no les falte lo necesario? Ese es el amor de Dios. Es un amor ágape, un amor que se entrega. Ese es el amor de mi mamá. ¿Por qué debo honrar a mi mamá? Porque es lo justo. Es algo justo. ¿Por qué tenemos que esperar que ya no esté para valorarla y para querer honrarla? En vida, hermano, en vida, recuerdo ese poema. En vida, hermano, no esperes que no esté para saber todo el valor que ella tenía y todo lo que ella hacía. Que el día de mañana que no esté, lo único que hay en tu corazón es paz, porque la honraste. No hay nada más triste en este mundo que ver a un hijo regañando o gritando a su mamá. No hay nada más triste que ver a un hijo insultando a su mamá. Lo segundo, porque ha invertido su vida en mí. Y yo quiero que volvamos al libro de Proverbios 31, verso 10. Voy a leerles Nueva Traducción Viviente. Estamos hablando de la exaltación del rey. Mira, a partir del verso 10, él empieza a elogiar a su mamá. Del 1 al 9, él recuerda los consejos de su mamá. Pero aquí en el 10 él cambia y él empieza a recordar qué virtudes ella tenía. Y mira lo que dice acá. El 11 dice, su marido, acá dice 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Escúchame, ¿cuánto vale tu mamá? Si pudieras ponerle precio, ¿cuánto le colocarías? ¿Cuánto vale una mamá? Si ella nos dio la vida. Cada vez que nacía un hijo, parte de su vida iba con ese hijo. ¿Cuánto puede valer nuestra mamá? ¿Has pensado eso alguna vez? Aquí el rey Lemuel dice, vales más que todas las piedras preciosas. Lo que tenga más valor en este mundo no se acerca ni a tus tobillos, mamá. Aquí estamos viendo un hijo que ama a su mamá, que ama el trabajo que ella ha hecho. Y lo describe cuando empieza a decir en el versículo 11. Dice, su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Está hablando de esa mamá, de esa esposa. Esa mujer lo hace bien, esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Verso 13. Ella encuentra lana y lino. ¿Cuántos de ustedes sabían que su mamá usted lo mandaba a buscar algo y usted no lo encontraba? Y venía ella y decía, mírelo acá. Y uno decía, uy mamá, yo no sé si usted tiene un radar. ¿Cierto que sí? Lo encuentran todo, saben dónde está todo. La llama y le dice, mire, está en tal lado, abra el cajón, ahí está detrás. Y preciso, porque ellas lo encuentran todo. Ellas saben dónde está todo en la casa. Uno de hombres muy despistado, ¿cierto que sí, varones? Uno de hombres muchas veces no le pone cuidado a tantos detalles como ellas lo hacen. Dice, ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Es increíble lo que puede hacer una mamá. Saben hacer de todo. Si tienen que aprender si le salió trabajo en algo y sabe que a través de eso va a traer provisión para su casa, le hacen.
Enséñeme a hacer esas arepas así como usted las hace, yo las hago y las vendo. Y lo hace. Enséñeme a bordar, enséñeme a tejer. Y aprenden porque lo único que quieren son sacar a sus hijos adelante. Y lo hacen, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí? Saben hacer de todo. Son muy laboriosas. Verso 14. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Aún recuerdo cuando es como un barco mercante. Mi segunda mamá fue mi abuelita, mi abuela Chela, lo recuerdo. Mi abuelita Chela era nuestra segunda mamá. Y en los momentos más difíciles, les comparto, cuando tiempos que vive uno, sin agua, sin luz, se cortaron todos los servicios, no había nada. Ella llegaba y golpeaba y nos traía un caldo de menudencias. ¿Te acuerdas, esposa? Nos traía el caldo de menudencias. Y sin saber, ella muchas veces, ella vivía a 2 casas de nosotros. Pero ella vivía, escúchame, aunque vivía en su casa propia, el cual mi abuelo ya se había muerto y le había dejado, ella lavaba ropa ahí en el barrio. Ella se ofrecía para lavarle ropa a la gente. Y sus manitas ya estaban torcidas de hacer eso. Y yo nunca recuerdo, yo siempre recuerdo el esfuerzo que ella tenía. Y eso sí era mal hablada, ella no era bien hablada. Era mal hablada, doña Chela, pero la amábamos y mis hermanas y todos la recordamos con mucho cariño. Porque ella se quitaba literalmente el pan de su boca para darnos a nosotros, para darle a sus hijos. Y uno ve unas clases, no sé lo que Dios te esté mostrando a ti, cómo fue tu mamá, cómo fue tanto esfuerzo y tantas cosas que ellas hicieron, pero muchas veces no tenemos cómo poderles compensar tanto. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia. Mira lo que este hombre vio. Se levantan de madrugada, son las primeras en levantarse, ¿no? Son las primeras. Uno se levantaba y ya estaba todo, ya estaba el desayuno, incluso el almuerzo. Yo conozco mujeres y mamás que se levantan a las 3 de la mañana a hacer almuerzo, porque tienen que dejarle a su esposo el de sus hijos y llevar el de ellas a su trabajo, las que trabajan. ¿Cierto que sí? Se levantan de madrugada y preparan el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Verso 16. Va a inspeccionar un campo y lo compra, y con sus ganancias planta un viñedo. Sabe invertir, saben en qué gastan, no despilfarran. Verso 17. Ella es fuerte, tremendo, porque gracias a Dios, ustedes mamás fueron las que Dios dijo que ustedes tuvieran los hijos y no nosotros. Porque a nosotros nos duele una muela y nos morimos. ¿Cierto que sí? Una gripa ya no, que nos incapacitamos. Nos incapacita cualquier dolor. Pero dicen que ustedes son fuertes. Pero es una fuerza que viene también de adentro. Soportan más muchas cosas. Soportan más la adversidad. Por eso son nuestro complemento. Son fuertes, dice, verso 17. Y llena de energía. Mire otra virtud, nunca se cansan, no se les apaga la batería y son muy trabajadoras. ¿Cuántos están pensando en su mamá aquí en este momento? ¿Cuántos están pensando? Todos. Cuando yo estaba preparando esto, yo me acordaba de mi mamá también, lo fuerte que ha sido durante todos sus años, tan llena de energía. Nosotros 5 hijos y los 4 primeros nos llevábamos exactamente 1 año y medio. Póngase a pensar. A mi papá la cogía en la dieta otra vez, otro hermano, 4. Mi mamá hacía tetero y era una olla así. Ella literalmente me decía que ella duraba una vez duró 7 meses sin salir de la casa, porque no podía. Ella no tenía empleada, ella era la empleada. No tenía criadas, ella era. Imagínense tener que prepararle tetero a este, cambiar a este y cuidar a este que no se agarre con este.
¿Se imagina? ¿Y de dónde sacó tanta energía? Dios mío. Y muy trabajadora. Verso 18. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Ellas se aseguran de que en la casa todo funcione bien. Su lámpara, esta me encanta, su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. ¿Saben qué significa eso? Que no solamente les basta con prepararnos todo, tenernos todo, sino que también se acuestan tarde orando por nosotros. ¿Cuántos de acá vimos a nuestras madres en la madrugada orando por nosotros? Cuenta la historia que la mamá de este hombre, se me fue. Bueno, de un gran hombre que dejó un gran legado para la historia, para la iglesia. Él no quería, ella era una devota fiel a la iglesia y el hijo no quería saber nada de Dios, pero ella por 20 años oró por él. 20 años orando por este hombre. Tanto le incomodó a él las oraciones de su mamá que se fue de esa ciudad y se fue para Roma. Y allá entró y llegó allá y empezó a trabajar, pero a él le llamaba la atención. Mira las oraciones cómo hacen, cómo nunca quedan vacías. Siempre llegan y cumplen un propósito. Estando allá, empezó a llamarle la atención las cosas de Dios, allá solito. Y entró a un seminario y ese hombre ha dejado un gran legado para lo que es la iglesia hoy. Pero fueron 20 años orando, 20 años en la que la lámpara no se apagó. 20 años en las que esta mujer no se cansó de orar por su hijo. Y yo te digo a ti, mamá, no te canses de orar por tus hijos. No te canses de orar por tus hijos. No nos podemos cansar. ¿Es nuestra primera maestra o no? Esa mamá fue nuestra primera enfermera. ¿O quién fue la primera que nos curó cuando nos caímos, cuando estábamos aprendiendo a caminar? Y nos caímos y nos tropezamos y vino. ¿Quién fue nuestra primera consejera? ¿A quién le contábamos las cosas? Esa mamá que Dios nos ha entregado. 3. ¿Por qué debemos honrarla? Porque su amor ha sido incondicional. Es como el amor de Dios incondicional. Da sin esperar nada a cambio. Cuenta que en Corea había una tradición hace muchos años. ¿Y en qué consistía la tradición? Que sus hijos, cuando sus papás cumplían 70 años, los llevaban a la cumbre de un monte y los dejaban allá, abandonados. Y era la tradición, porque ya se volvía una carga para ellos. Ya tenían hijos, ya tenían que sacar adelante a sus familias y sus padres se volvían una carga. Y cuentan que en una de esas, un joven llevaba a su mamá de 70 años hacia la cumbre de ese monte. Y él veía que ella se agachaba cada rato. Iba andando 50 metros y se levantaba y jalaba una rama, pero él decía, pero... Llegó un momento en donde le dijo, mamá, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué paras? ¿No ve que no vamos a llegar nunca? Y ella le dijo, me escucha, ella le dijo, hijo, lo que pasa es que estoy arrancando ramas para cuando tú me dejes allá en el monte y te devuelvas, no te pierdas para tu casa. Y este hijo esas palabras le llegaron tan al corazón que no fue capaz de llevarla. Pero así es el amor de una mamá. Da sin esperar nada a cambio. En la cárcel cuando hemos ido, decían los presos que los únicos que no se olvidan de ellos son sus mamás. Porque ni sus hijos, ni sus esposas muchas veces, esos matrimonios difícilmente perduran. Sus amigos no queda ninguno. Pero dicen la que ha sido fiel, mi mamá. ¿Cuánto? ¿Por qué crees tú que debemos honrar? Ahora, yo te digo a ti, y yo sé que puedes tener otros más puntos, pero ¿por qué tú crees que debes honrar a tu mamá? Ahora, ¿cómo puedo honrarla? Escúchame. Lo primero, ¿cómo puedo yo honrar a mi mamá? Reconociendo todo lo que ha hecho.
reconociendo su esfuerzo, su trabajo, reconociendo todas las noches que se trasnochó cuidándome, bajándome la fiebre, reconociendo los años que pasó conmigo, aún trabajando para que no me faltara lo necesario, reconociendo su esfuerzo. ¿Cómo puedo honrarla? Perdonándola por las heridas que han quedado en el pasado. Debemos de pedirle a Dios de que nos dé poder verlas a través de los ojos de Él, de su amor. Nosotros los hijos tendemos a señalarlos y tendemos a demarcarles mucho sus errores. Nosotros los hijos muchas veces somos muy crueles, porque siempre les estamos señalando y diciendo: es que mamá, es que esto, es que aquello. Y aquí algo que hizo el rey Lemuel fue honrar a su mamá. Aquí no dice si ella estaba con vida o no, pero ella dijo: los dichos del rey Lemuel contienen el siguiente mensaje que le enseñó su madre. Honrémoslas, recordemos todo ese esfuerzo que ellas han tenido. Pidámosle a Dios que nos llene de su amor, que nos llene de su corazón para con ellas. 2. ¿Cómo puedo honrarla? Pasando tiempo con ella. Ahora, hoy en día, si hay algo que no tenemos, ¿qué es? Tiempo. Por nuestras ocupaciones, por nuestros hijos, porque ahora hombres y mujeres trabajan y poco a poco nos vamos llenando de tantas cosas y vamos dejando ese tiempo que ellas necesitan. Piensa algo: si ellas se tomaban todo el tiempo, así como leíamos ahorita, desde la mañana hasta el anochecer y prácticamente la madrugada, para darnos todo su tiempo a nosotros, y hoy en día nosotros no tenemos tiempo para ellas, ¿no les parece que es que hay veces como cruel poder sacar un tiempo? Poder estar con ellas. Los que ya no estamos en casa tenemos que sacar el tiempo para ir y visitarlas. Ahora, no solamente eso, no es ir y visitarlas y ponernos en un televisor a ver televisión o ver una película y decir: estoy todo el día con mi mamá, sino es de pronto apagarlo y hablar, escucharlas, escuchar sus historias, así sean las mismas que usted ya se conoce, pero cuando uno las escucha, ellas como que se desahogan y sanan su corazón. Que ya estábamos hablando con mi esposa, aquí en Kennedy Central hay muchos ancianatos. Si ustedes van por aquí por Mandala hay bastantes, pero yo le decía a ella: a mí me da mucha tristeza cuando pasamos y uno ve los ancianitos, los sacan a que les dé el sol, los sacan, literal así es, unas sillas plásticas, y usted los ve ahí sentaditos a todos, pero me da tristeza ver la mirada de ellos, porque muchos de sus ojos están mirando el piso, están mirando el cielo, pero son ojos. Y yo le decía a mi esposa: ¿y dónde están los hijos de estos ancianos? ¿Dónde están los hijos que ellos se educaron, por los cuales se esforzaron, por los cuales dieron todo? ¿En dónde están? Digo, si hay algo, por eso, si hay algo que ese mandamiento con promesa es ese: hónralo para que te vaya bien. ¿A cuántos de acá quieren que les vaya bien en esta vida? A mí también. Honremos a nuestros padres para que te vaya bien. O sea que si no nos ha ido bien, tal vez es porque no los hemos honrado. No los hemos honrado como merece. ¿A cuántos Dios les está hablando? Escuchar sus consejos. Muchas veces nosotros crecemos, de pronto tenemos mayor educación o títulos y empezamos a dejar al lado sus consejos, cuando de pronto, o no, tienen muchas cosas aún que enseñarnos. 3. ¿Cómo puedo yo honrar a mi mamá?
proveyendo para sus necesidades, proveyéndoles para lo que necesiten. Por muchos años nos proveyeron. Alguien decía, un hijo, un papá y una mamá sacan 5 hijos adelante. Escucha, 5 hijos y pueden, trabajando como sea y en lo que sea, pero lo sacan adelante. Pero estos 5 no son capaces de sacar uno adelante, o 2 si están. No se ponen de acuerdo, porque este no da porque este no dio. ¿Cierto? Si no dice, hombre, demos por gratitud, proveamos para sus necesidades. Mira lo que dice este versículo, me parece tremendo, 1 de Juan 3:17. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien, escucha, y ve que un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Diga, que no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Tú puedes decirle que la amas con todo tu corazón, pero nunca se lo demuestras. Podemos decirle que las amamos, que son lo más especial y el tesoro más especial, pero el día que les vemos que están pasando por algo o vemos que tienen una necesidad, simplemente volteamos la cara y no nos importa. O endurecemos el corazón o nos centramos solamente en nuestras necesidades. ¿Cómo la honro? Proveyéndole, dándole, mamá, ¿qué necesitas? Mamá, ¿en qué te puedo ayudar? Escuchando aún cuáles son sus sueños y sus anhelos. Piensa algo, que esa mamá, cuando tú tenías 3, 4 años, el anhelo de ella era que tú crecieras para que te apoyara, para que la apoyara ella. El anhelo de ella era que, porque cuando tú crezcas ahora sí, voy a tener a alguien que me va a defender, voy a tener a alguien que va a ser un apoyo para mí, voy a tener a alguien con quien voy a hablar. Pero muchas veces nosotros los hijos somos muy ingratos porque crecemos y las olvidamos, las vamos dejando a un lado y ya no tenemos tiempo. Y muchas de ellas terminan sus años llenos de tristeza de ver la ingratitud de sus hijos. Yo sé que esto no es acá, pero yo lo he visto afuera, viendo la dureza de sus hijos, la indiferencia ante sus necesidades. Porque muchas veces no solamente son cosas materiales, es tiempo, es respeto, es sacar nosotros un tiempo para ellas. 4. ¿Cómo podemos honrarlas? Amándolas y respetándolas. Tu mamá nunca va a dejar de ser tu mamá. Un hombre puede llegar a lo más bajo de este mundo, a hacer cosas malvadas, pero su mamá nunca lo va a negar. Ámala y respétala. Jovencitos, que aquí hay varios, respeten a sus mamás. Respétenlas porque ellas han dado todo para ustedes. Respétenlas porque ellas se embarcaron en un barco que no sabían cómo era, pero ahí vamos. Jovencitos, no las griten, sean amables con ellas, no las culpen por sus errores. Y aquí todos somos hijos. Debemos amarlas y respetarlas y honrarlas. Gracias por haber escuchado nuestro mensaje. Si es la primera vez que te conectaste y la palabra penetró en tu corazón y quieres reconciliarte con el Señor o recibirlo en tu corazón, te voy a invitar que allí en el lugar donde te encuentras, cierre tus ojos y repite después de mí. Señor Jesús, te entrego mi corazón, te pido que vengas y habites como mi Señor, como mi Salvador. Hoy yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida porque quiero ser parte de ti y que tú seas parte de mí.
Si repetiste esta oración, te digo, bienvenido a la familia de Dios y bienvenido a la familia de Vino Nuevo. Dios te bendiga, nos vemos pronto. Amada familia Vino Nuevo, sabemos que Dios nos ha llamado a extender su reino y con nuestra generosidad aportamos a que muchas familias puedan conocer el nombre que cambia vidas, Jesús. Para hacer tus donaciones puedes enviarlo al número de Nequi 304-559-6261 o escanear el código QR que aparece en pantalla. Tu semilla cambia vidas.